Continuamos en un programa de miércoles con 28 grados de temperatura en todo el territorio de la capital. Baja abruptamente la temperatura en el estudio de la radio porque mis compañeros son tipos que tienen calor, entonces prenden el aire y lo ponen a 16, 15 grados. Y bueno, mi lobby no alcanza para hacerlo subir un poquito de temperatura. ¿Vos cómo estás con el calor? Estamos espectacularmente, ¿no es cierto, Gerardo? Estamos espectacular con el calor. Es más, yo lo pondría un poquito más fuerte. No, pero está lindo, está lindo, está lindo. Espero que empiece a hacer calor porque es verdaderamente lo que a mí me ¿A gusta a vos te gusta personalmente. la temperatura caliente, cálidas? Así es. La estamos viendo a nuestra compañera Hilda Busto en el Zoom, a quien le vamos a saludar, le vamos a decir buenas tardes, compañera, ¿cómo anda usted? Acaba de llegar a su casa. Sí, buenas tardes, compañeros. Un gusto verlos en este día miércoles de calor, es verdad. Todo bien, entrando tarde y pidiendo disculpas por haber tardado, pero bueno, no fue mi culpa. Las calles de Córdoba están obstaculizadas en gran manera, así que ni hablemos de Alberdi y Villa Páez, porque ya por suerte escapé de ese lugar, pero bueno, es complejo entrar y salir de la ciudad de Córdoba. Bueno, un gusto, compañeros, abrazo a la distancia. Le damos la bienvenida formal a nuestra compañera Hilda Busto mientras esperamos y aguardamos que se conecte nuestro primer entrevistado. Y como decíamos que no vamos a hablar del WandaGate, podemos hablar un poquito, que también lo vamos a hablar con Gerardo, lo que fue esta gran movilización, la gran convocatoria que impulsó la CGT regional, donde participaron las delegaciones del interior para resistir y para decirle no a estos embates, estos intentos de reforma laboral, incluso la posibilidad de eliminar las indemnizaciones por los despidos sin causa. Bueno, Hugo, vos también estuviste ahí, tuvimos la posibilidad de charlar durante la marcha. También puedes compartir alguna reflexión. Fue muy importante la convocatoria. A mí me sorprendió después en esto que estamos entrando de alguna forma en la post-pandemia, muchísima gente. Sí, en realidad habíamos hecho, Hilda, ayúdame, habíamos hecho un poroteo ahí en el plenario del lunes y bueno, cada organización dijo la cantidad más o menos de delegados que iba a llegar y verdaderamente se llenó y bueno, fue auspicioso verdaderamente que todos los trabajadores se puedan manifestar en contra de estas políticas que quieren implementar un sector de la política de este país. Y bueno, nosotros lo tomamos como viable, ¿no? El tema este de que la gente haya salido a manifestar, interesante discurso de los compañeros de las regionales, del mismo compañero José Pien acá de Córdoba. Me parece que fue interesante, Hilda, ¿no? Sí, acorde a lo que habíamos resuelto en el Congreso, el día lunes, mejor dicho, sí, el día lunes se realizó un plenario después del Congreso, perdón, día martes, porque el lunes fue feriado, era el Fue feriado del feriado. 11, y allí se realizó lo que comúnmente tanto el PPP como los demás le decimos poroteo, sobre cuántas compañeras y compañeros iba a asistir con cada organización sindical. Y bueno, lo que nos dio la presencia fue exactamente el doble. Así que esto nos produjo una gran satisfacción, porque a pesar de los embates que tiene el sindicalismo, sobre todo de los sectores más reaccionarios y de la oposición al gobierno nacional, nosotros pudimos llevar en Córdoba a cabo este acto, pero bueno, creo que Buenos Aires, tanto el domingo 17 como el lunes 18, la CGT Nacional, también a partir de las convocatorias que fueron de distintos ámbitos, se llenó la Plaza de Mayo y bueno, la 9 de julio, que ahí donde se ve la dimensión de lo multitudinario que fue este acto convocado por la CGT Nacional, con lo cual, digamos, si sumamos todas estas expresiones, lo que nos da es un cambio de ánimo, un cambio real porque se da en la calle,
Y bueno, esto de la calle tiene un significado muy profundo para el movimiento obrero, especialmente en función de los reclamos, que siempre es la calle el escenario. Y yo creo que esto ha modificado el panorama político en gran medida. Así que una gran satisfacción todas las instancias que se han dado en el país, incluso el domingo, hay que mencionarlo también, en la Plaza Colón, en Córdoba, hubo presencia de compañeras y compañeros que estuvieron ahí, expresando su celebración del 17 de octubre. O sea que en definitiva, yo creo que estamos en un escenario diferente y muy favorable a las expectativas que sobre todo tenemos desde el movimiento sindical. Pensaba en eso, Hilda, ¿no? En volver a tomar las calles, porque si bien la presencia de la virtualidad y dando testimonio y poniéndose bien firme frente a algunas posturas, también es necesario volver a las calles. Se sentía el mismo viernes, ese color, los bombos, o sea, había otra euforia y me parece que es ahí, en la plaza, en la calle, donde se puede advertir realmente el poder y la convocatoria del movimiento obrero. Así es, sin Es duda. así. Hilda, el lunes también hubo una actividad en una radio colega, donde en las 18 horas. Comentanos esa obra que hicieron, ese acto, también a propósito del domingo 17 Solo porque no de era en la octubre. calle. No era en la calle y estábamos hablando precisamente de las expresiones callejeras. Sí, el Ujú. lunes la Intersindical de Mujeres, una iniciativa que tuvo lugar en la Intersindical junto con el Movimiento Sindical por la Justicia Social y el Trabajo, que es, que es en el que confluyen las representaciones sindicales que por supuesto están haciendo campaña por el frente de todas y de todos. Y bueno, el frente tuvo lugar la iniciativa de exhibir una obra de teatro con la presencia de algunas candidatas y candidatos por el frente de todas y de todos, tal el caso de la compañera Mariana Mandakovic, del compañero Pablo Carro, y bueno, de Olga Ruitor, que cerró este acto, que en realidad fue un acto cultural, digamos, donde a través de una obra de Nora Barrantes y su equipo. Nora es una bailarina, es una profesora de danza, una actriz. Tuvo lugar la exhibición de la obra Evita y el 17 de octubre, que bueno, completó las expectativas porque fue en el auditorio de Radio Nacional, que nos cedieron gentilmente para esta iniciativa. Y bueno, fue una obra, fue hermosísima la actuación, la obra en sí muy emotiva, hubo todo tipo de expresiones, digamos, favorables y muy, bueno, muy emocionadas todas con esta obra. Y bueno, que nos han pedido la posibilidad de llevarla a los barrios, cosa que estamos viendo con la compañera Nora y sus acompañantes, porque bueno, se requiere algún grado de alguna infraestructura para permitir que la obra sea exhibida. Pero ha sido muy bueno. Y bueno, de paso agradecemos a las compañeras, que en su mayoría mujeres, que nos llegamos y estuvimos compartiendo este momento tan importante. Bien. Y ahora sí, ahí hay varios Gerardos que están entrando al mismo tiempo. Le vamos a dar la bienvenida, voy a decir, a mi coterráneo de la República de Belville, como le digo yo, a Gerardo Bulgarelli, que es delegado departamental de la UPC, miembro de la CGT Belville, de la ciudad, de la capital nacional de la pelota de fútbol y las capias. Le damos la bienvenida a un programa de miércoles a Gerardo. Buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué dicen? Bueno, yo en realidad soy de Pascana, ¿no? Solamente que, bueno, participo ahí en el Departamento Unión en la CGT. Pero habrás probado las capias, Gerardo. ¿Para qué tengo que...?
Me está retumbando. Recién entré. Si tenés 2 sesiones abiertas, por eso. Sí. A ver qué. Está acomodando su Zoom. Sí, Ahí el compañero Gerardo. Ahí está con otro Zoom. No, Ahí recién está. estábamos evaluando, estábamos informando ahí de las distintas actividades con la compañera Hilda Busto, que también está del otro lado del Zoom. Y acá en el estudio están los dos Gerardo, uno mejor que otro. El Matías, que es de allá de Belleville, por eso estaba chocho un que te poquito de hubiéramos autobombo, invitado. un poquito de autobombo. Y bueno, ¿quién te habla? Y bueno, habíamos venido de una importante actividad del Congreso de la CGT, culminamos ahí en un plenario, definimos la marcha, definimos el documento, ustedes participaron y bueno, después empezamos a hablar sobre el 17 de octubre, bueno, la gran movilización que se hizo el 18 de octubre. Y bueno, la idea era compartir con vos reflexiones sobre los trabajadores, la instancia donde estamos hoy, y bueno, qué tenemos para decir, ¿no es cierto? Los compañeros y las compañeras que estamos en representación de los trabajadores y que nos debemos a ellos para seguir luchando como lo hemos venido haciendo, a pesar de que hemos estado un año y chirola, un año y más de un año y medio con esta pandemia que esperemos que se vaya lo antes posible. Así que, compañero Bulgarelli, te saluda Hilda. Hola Gerardo, un gusto y gracias por estar con nosotros en este programa que, bueno, entendemos que es una instancia para nosotros muy importante, pero creemos que las visitas que tenemos también lo son. Vos sos una de ellas y, bueno, tus aportes son permanentes, ya hemos estado hablando con vos en otra oportunidad y bueno, te queremos agradecer esta nueva participación tuya. No, el agradecimiento es nuestro por, bueno, esta tarea que están haciendo en el tema del programa de radio, ¿no? Que es muy importante de tener una herramienta nuestra, ¿no? Uh-huh. Matías. Gerardo, sí. Dale. No, le quería consultar cómo ve a causa de esta movilización de la CGT en contra de la reforma laboral, de estos intentos de eliminación de la indemnización. ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo la ven desde tu perspectiva, desde el gremio? Me parece que el punto central nuestro es haberlo podido reunir, ¿no? En un encuentro de CGT regionales de la provincia de Córdoba. Me parece que ese hecho es extremadamente importante de poder recuperar estas reuniones presenciales de las diferentes CGT departamentales que integra la provincia de Córdoba. Me parece que ese es el punto nodal, ¿no? Quizá a lo mejor por la circunstancia, bueno, ya que conocemos el público conocimiento, todos los que lo ha pasado en este tiempo, que hemos perdido un poco ese contacto físico, personal, el cara a cara, que ese me parece que es importante para discutir en este momento tan especial y con todas las cosas que están sucediendo y que están diciendo y que con ley o sin ley se está plasmando en los hechos, ¿no? Le Así recordamos que a la audiencia que estamos en comunicación con Gerardo Bulgarelli, delegado departamental de la UPC, miembro de la CGT Belleville. Están volviendo con estas recetas que se han probado en infinidad de oportunidades y siempre con los mismos resultados, nunca con los resultados que ellos esgrimen a la hora de plantearlas nuevamente. sí, son recetas que, bueno, seguramente que serán los lineamientos que determina el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Es decir, en este marco en que estamos en global o internacional, que muchas empresas están pidiendo que los platos rotos lo terminen pagando la fuerza del trabajo y que necesitan para optimizar sus ganancias coartar
cualquier tipo de derecho, estabilidad, indemnización. Bueno, todo lo que nosotros venimos defendiendo y venimos hablando y venimos, que es una lucha histórica de las organizaciones sindicales, ¿no? Y particularmente en este momento de debilidad aparecen con esto, ¿no? No es. Y vemos que en el mundo, en todo el mundo está pasando más o menos parecido con las mismas recetas, por eso hay manifestaciones, hay marchas, hay discusión en diferentes partes del mundo, ¿no? Eso tenemos que tenerlo presente y lo que tenemos que tener en cuenta como organización de los trabajadores, ¿no? Sí. Gerardo, bueno, vista esta nueva circunstancia, ¿no?, que tenemos de haber ocupado la calle, como bien decías vos, y bueno, hubo una expresión masiva, aparte de la propia en Córdoba y en otros lugares, hubo una muy, muy grande. Primero fue el domingo en la Plaza de Mayo, que se colmó la plaza, y luego el lunes con con la convocatoria de la CGT Nacional, que también fue importantísima, fue mucha representación. Bueno, esta instancia nueva nos plantea una posibilidad, y entendemos que se ha producido en la política gremial un cambio importante. ¿Cómo lo ves vos a esto? Yo creo que tomar las calles con consignas claras, defendiendo el trabajo y la producción, me parece que es un punto también central o nodal esto. Me parece que generar movimientos de los trabajadores que permite discutir y permite verlo, eso también permite ver la organización que se tiene plasmada en la República Argentina, de que los trabajadores no se van a quedar atados, que los delegados no se van a dejar atropellar, y eso es un muy buen indicador de dar una señal de que la Argentina se está organizando y que no va a perder su bandera histórica, ¿no? Partiendo un hecho fundamental, un hecho fundacional, como fue el 17 de octubre del 45, ¿no? Que eso cambió un antes y un después en lo que es la conquista laboral y de los derechos de los trabajadores, partiendo del punto de que, bueno, también los industriales nacionales necesitaban del mercado interno, ¿no?, para poder desarrollarse y expandirse. En esa visión, también no lo olvidemos de todas las luchas que se inician en la clase trabajadora argentina desde el año 1900, ¿no? Entonces hubo un acúmulo de organización y de historia que permitió ese 17 de octubre, y que nosotros es un hecho que siempre lo tenemos que recordar y lo tenemos que plasmar en las movilizaciones de los sindicatos. Me parece que también fue una decisión acertada en un momento tan particular en que estamos, ¿no? Teniendo en cuenta esto que decís, Gerardo, de la conquista de derechos, todas estas luchas sociales que derivaron en estas conquistas de derechos, ¿qué aplicación encuentran ustedes tal vez para que un número importante de la sociedad, en su mayoría trabajadores y trabajadoras, terminen eligiendo una fuerza política que va contra esos derechos conquistados? Bueno, ese también es un desafío, me parece que lo tenemos que preguntar, ¿no? ¿Cómo puede ser que, es decir, todas las organizaciones, son los mismos trabajadores que votan a estas expresiones, y quizá a lo mejor estamos teniendo alguna falla, no podemos plasmar a lo mejor en un programa político, económico, que permita aglutinar desde la base para dónde tenemos que ir. Me parece que ese es un deber que
y una tarea que lo tenemos que encomendar, ¿no? Porque sabemos que los números económicos y los índices están, es decir, son de público conocimiento y sabemos que últimamente, a causa de todo lo que, bueno, en el marco de la pandemia, del endeudamiento y todo lo demás, mucha gente o muchos trabajadores la están pasando mal, sabiendo que en esto de la inflación, de que bueno, las grandes empresas controlan toda la cadena de valor del producto que nosotros debemos consumir, pero bueno, eso le vamos a tener que poner y decir, estamos haciendo el esfuerzo de ponerle nombre y apellido, quiénes son y quiénes generan este proceso inflacionario, y también ver en el momento particular histórico en que estamos, que como sabemos que la mayoría han perdido, sectores muy minoritarios han sido los grandes ganadores, y en esto podemos decir, y que a lo mejor no se vislumbra en el conjunto, de que los grandes dueños de las cuestiones tecnológicas en estos últimos tiempos fueron los grandes ganadores, y que esto aglutina a todo un conjunto mundial. No lo olvidemos que estamos ante un salto tecnológico abismal en lo que es esto de la inteligencia artificial y la inteligencia de los datos, ¿no? Y a través de la plataforma. Y en este proceso pandémico, esto se multiplicó por 100, cómo fueron ganando. Y acá encontramos que trabajadores y también empresarios que no se adaptan a estas nuevas tecnologías son fagocitados, porque también no lo debemos recordar la atroz concentración de los capitales, ¿no? La atroz concentración de los productos, a lo mejor básicos de que nosotros comemos. Entonces, uno o dos son los dueños de toda la energía que nosotros necesitamos para podernos desarrollar como individuos, ¿no? Y sumado a esto también los grandes fondos inversores o los bancos o el sistema financiero, que prefiere fugar la plata o prefiere la timba financiera antes de volcarse a la cuestión productiva. Entonces ahí donde nosotros tenemos que recuperar la discusión desde la base de los lugares de nuestro trabajo, la construcción de un proyecto político y de un plan propio, que la CGT y que Córdoba, y nosotros tenemos nuestra historia de que hemos sido artífices de estas construcciones, de estos planes, desde todos los órdenes, ¿no? Entonces, es importante también rever un poco los procesos históricos para poder avanzar en este momento particular de la gran concentración de la riqueza, para poder qué hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Me parece que estamos ante un gran desafío. Y en esto, volviendo, ¿por qué a veces los trabajadores votan como votan? Los va a tener que obligar a construir un plan para poder aglutinar esas mayorías y poder tener una propuesta superadora a todo lo que estamos viviendo, ¿no? Y también poder ver dónde está el poder, ¿no? Esa también es otra pregunta, cómo se maneja y cómo se articula estos grandes dueños o estas grandes usinas de pensamiento, ¿no? Que a veces nosotros creemos que los gobiernos tienen el poder, pero sabemos que las presiones de estos grupos financieros son muy grandes. Entonces la única forma de poder contrarrestar esto es la unidad de los trabajadores desde abajo, ¿no? Me parece que es el camino y el desafío que tenemos, ¿no? Porque también nosotros sabemos que
a lo mejor ganar por el 54% tampoco los permite tener una cierta libertades, porque sabemos que las presiones de los organismos internacionales, de los grupos económicos, y etcétera, etcétera, cumplen un rol muy crucial en la toma de decisiones. Y es ahí donde nosotros tenemos que actuar y poder ver esto, para poder tener una iniciativa en el marco del conjunto de los trabajadores y del conjunto del pueblo argentino, ¿no? Me parece que es el camino y la meta, ¿no? Partiendo, nosotros decir que Córdoba tiene su historia, sus organizaciones, su lucha, el cordobazo, su programa de Huerta Grande, La Falda, sabemos su rica historia, sabemos de todo lo que podemos aportar desde el interior, históricamente, no solamente de que le ha dado, a lo mejor desde el punto de vista electoral, votos para que ganara. Bueno, ya sabemos cómo se ha dado el marco eleccionario, pero también hay que tener en cuenta que Córdoba también es artífice de un montón de cosas que contempla el conjunto del movimiento trabajador, ¿no? Es un Sí, tema, ¿no? sí. Mientras hablaba Gerardo, me venía me venía a la cabeza el tema de hoy, con esto del control de los precios y la posibilidad de congelar los precios, y bueno, lo que vos que te referías al poder concentrado económico y al boicot que hoy están haciendo los medios hegemónicos de comunicación, diciendo que nunca dio resultado el control de precios, ya diciendo que están boicoteando el control de precios que por otro lado están en manos de los formadores, que son monopólicos. Todos sabemos que existe la comercialización de los alimentos, sobre todo, está en pocas manos, y está en monopolios ligados a empresas extranjeras. Esto, muy de acuerdo de lo que planteaste, que bien definiste vos, y que hoy, ¿cuál crees que debería ser la actitud del movimiento sindical frente a esta posibilidad de tener el proceso inflacionario, que es el que está atentando contra el poder adquisitivo de los salarios en forma permanente? Yo creo que nosotros vemos el poder concentrado, ¿no? Pero sabemos que toda la riqueza y toda la producción la hacen los trabajadores. Y nosotros sabemos, vamos a pensar del sector agroalimentario. Son los trabajadores los que hacen y producen la soja, el trigo y el maíz. No es el productor agropecuario. En algunos casos el productor sí tiene una función de que trabaja su tierra, pero en la mayoría de todo lo que comemos son los trabajadores, y esos trabajadores tienen sus sindicatos. Entonces, decir, desde la carne, los tendremos que juntar con los compañeros de la UATRE, de los trabajadores rurales, el transportista, el sindicato de camioneros que transporta esas mercaderías, los trabajadores de la agroindustria, que son los que tienen la información concreta y real de que cómo se forma un precio o cómo es esto de los productores. Me parece, de la formación de precios, me parece que ahí donde nosotros tenemos es el nudo nodal para resolver este problema, porque se dice que no puede, ¿viste? Pueden decir no hay abastecimiento, pero ese lugar donde se almacena esos comestibles que se necesita el pueblo, hay un trabajador que lo cuida, hay un trabajador que lo ordena, hay un trabajador que lo produce. Entonces ahí es donde tenemos que llamar a la solidaridad entre los trabajadores y también entre las organizaciones gremiales,
y a través de los delegados de base de cada uno, para poder ir hilvanando esta cadena de formación, de industrialización de lo que nosotros comemos, de lo que nosotros necesitamos para comer. Y ahí me parece que va a haber un quiebre trascendental si nosotros podemos articular todo esto. Porque si vamos a tomar, por ejemplo, la carne, que diferentes estadísticas determinaron que en un año aumentó un 120%. Y que, bueno, que el salario en algunos casos llegó un incremento del 50%. Ahora, ese novillo, hay un trabajador agrario que está tras de eso. Entonces, se necesita hay frigoríficos, trabajadores que están en el frigorífico, que tienen sus delegados, que trabajan en eso, lo que es el tema de la faena y del desposte de este animal. Y está la logística del transporte de esta comida también por trabajadores. Entonces, tenemos que ver que no los debemos dejar de presionar por estos grupos económicos hegemónicos y con un fuerte poder económico y mediático, porque en realidad lo que produce esa mercancía, que es lo que nosotros necesitamos para comer, son laburantes, son trabajadores. Nuestra función, me parece, tenemos que empezar a articular todo esto, y cuando podemos articular, me parece que podemos, a través de un plan, a través de consignas claras, concretas, podemos dar vuelta la torta y esta inercia. Porque me parece que el control de precio, el gobierno da una pauta de que sí, bueno, vamos a congelar, vamos a regular, vamos a aplicar la ley de abastecimiento, pero también nosotros tenemos que apropiar como delegados de base ligados a la producción, que cómo determinamos esta cadena de valor. Porque uno cuando pregunta, cualquier trabajador te va a decir, para producir 1 kilo de novillo se hace falta tanta materia seca, tantos litros de agua, tantos días, y podemos producir tanto para tantas personas. Es decir, esos datos los tenemos, y solamente tenemos que articular. Y que creo que va a ser la única manera de que nosotros vamos a poder revertir este proceso inflacionario. Que nosotros también podemos decir, con el caso de la harina, con todo el tema de las carnes, porque también en este proceso de la profunda concentración de los productos alimenticios en pocas manos, también están los intereses o los fondos inversores o los mismos tenedores de la deuda externa argentina, ¿no? Entonces, estos están jugando a todo o nada y poder desarticular todo este tipo de organizaciones que la clase trabajadora argentina y tiene su historia. Por eso se ponen tan agresivo, porque el movimiento obrero argentino, cuando se empieza a hurgar en todas sus luchas históricas, tiene un ejercicio de un gran enfrentamiento histórico siempre a los grupos de poder, ¿no? Lo podemos comprobar en lo largo y en lo ancho de nuestra historia rioplatense, ¿no? A lo mejor me fui un poco por las ramas, pero bueno. No, está bien. ¿Cómo? Que está correcto, compañero. Es un tema que los atañe, el tema de los alimentos. Porque tenemos que nosotros como organizaciones no los tenemos que dejar de sobornar por estos grupos mediáticos, que a su vez el grupo mediático es el que aparece
pero a saber, atrás de eso hay grandes intereses económicos y financieros que están en juego. Y nosotros tenemos que dejar en claro que esto lo producen los trabajadores y lo transportan los trabajadores sindicalizados en lo que es la gran organización del movimiento obrero argentino, ¿no? Que tanto miedo le causa al poder. A lo mejor lo que lo falta es un poco de vocación de poder de la clase trabajadora. Pero bueno, es una discusión que le tendremos que dar. Gerardo, agradecerte por tu participación. Sin duda que es un tema para largo. ¿Dónde está el poder fáctico? ¿Cuál es el poder real? ¿Y quiénes son los que manejan los medios de comunicación? Si bien un poquito se puede vislumbrar, pero será para otra oportunidad. Agradecerte por tu participación y sin dudas seguramente te estaremos convocando pronto nuevamente para ser parte de un programa de miércoles. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, todo el labor que ustedes están realizando, seguramente que desde la primera vez hasta ahora han perfeccionado todo el mecanismo de comunicación, así que es una gran tarea que están realizando, ¿no? Y bueno, y en todo esto, bueno, creo que las reuniones de las CGT regionales fue un punto muy importante, ¿no? Me parece que despierta ese sentimiento bueno, que el pueblo trabajador tiene, ¿no? Así que, bueno, esperemos que podamos avanzar, ¿no? Gracias, Gerardo, gracias por estar acá en el programa, gracias por la tarea que hacen, gracias por traer la voz de una regional a las reuniones de las CGT de la provincia de Córdoba. Y bueno, adelante, seguramente nos estaremos viendo. Un abrazo enorme. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta ahí pasaba la palabra de Gerardo Burgaretti, delegado departamental de la UPC, miembro de la CGT Belleville. En otra oportunidad hablaremos de las capias, que seguramente las ha aprobado en la ciudad de Belleville. Nos tenemos que ir rapidito con una canción, Hugo, después tanda, y ya tenemos el próximo entrevistado que estoy viendo que se está conectando el Zoom. Así es, vamos a seguir escuchando a Charlie, vamos a escuchar La máquina de hacer pájaro, Hipercandombe, así que adelante, querido Gerardo.